Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a continuar con el tema que hablamos hace 2 semanas, no se acuerdan todavía, pero comenzamos a introducir el tema del café y cómo el café es un producto muy importante y cómo ha sido fundamental en la economía salvadoreña. Entonces vamos a comentar un poco de cómo ha evolucionado el café, cómo ha cambiado la economía salvadoreña, a dónde estamos hoy y qué se puede hacer a futuro. Si comenzamos de dónde arranca el café, pues bueno, hay gente que lo ha trazado hasta el siglo XVIII, que es cuando comenzó a venir el café a El Salvador. Luego ya en el siglo XIX, principalmente mediados, ya hubo políticas definidas dentro del país de parte del gobierno para incentivar que se sembrara café. Y ya en el siglo XX es que en realidad ya se tiene un incremento significativo en el área cosechada y sembrada, y por lo tanto ya la producción de café se vuelve algo fundamental en la economía salvadoreña. Si recuerdan ustedes, ya después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Gran Depresión de los 30, ya en los 60, 70, el café era neurálgico en la economía de El Salvador. En ese tiempo, en los 60, por ejemplo, el café era la base, realmente todo el sector agroexportador. Y dentro de eso se comenzó con una política de sustitución de importaciones en los 60 con el mercado común centroamericano, y entonces había ya un área que venía creciendo, digamos, que era toda esta industrialización de El Salvador, que se dio entre los 60 y los 70. Entonces había ya 2 patas por medio de las cuales crecía la economía salvadoreña, que era el sector agrícola, el sector principalmente café. Pero ahí también entró ya el azúcar, el algodón, que en los 70 se llegó a ser también significativo, pero el café era lo más importante dentro del sector agrícola. Y ya después fue que el sector industrial fue despegando, fue desarrollándose en la región centroamericana, y ya más adelante es que comienza la primera zona franca en la zona de San Bartolo, de los 70s. Ahí se establece Texas Instruments, por ejemplo, en esa zona industrial. Y después, ya después de la guerra, del 92 en adelante, que se crea la ley de zonas francas, entonces es que el sector de la maquila, el sector textil después, ya más ampliamente, es el que va desarrollando su capacidad de producción, una capacidad industrial, y además la capacidad de generación de empleos. Entonces, si regresamos a los 70, en esa época llegó a su punto más alto el café. Si recordamos ahí a principios de los 70, el precio del petróleo era bajísimo. Un galón de gasolina valía $1 en aquel tiempo, antes de la crisis del 73. Y el café era un producto muy bien cotizado. Después, ya ahí por el 76, 77, fue que se dio el boom de precios del café, y hacia el 78, el 98% de las divisas que recibía El Salvador venían del sector agroexportador, y dentro de eso, lo fundamental era el café. Había algodón, había un poco de caña de azúcar, pero el producto más fuerte era el café. Una producción más o menos ahí por los 4,5 millones de quintales que exportaba El Salvador. El Salvador llegó a ser el 5º productor más grande del mundo y el 4º exportador más grande del mundo de café, y además un café de buena calidad. Entonces eso hizo que se pasara, por ejemplo, de sembrar el arábigo al borbón, y ya en una etapa más reciente, digamos, con todas las plagas de la roya, de la broca, entonces ha ido migrando a otro tipo de variedades que sean resistentes a eso. Pero en aquel tiempo eran esas variedades, y a nivel internacional se vendían bastante bien. Hubo momentos de precios de 200, 250 y hasta $300 en algunos años. Un año, por ejemplo, particularmente bueno en producción, no así en precio, fue la cosecha de 1982-1983. En ese año se produjo 4,2 millones de quintales, pero el precio no era tan bonancible, digamos, como había sido en la segunda mitad de la década de los 70, pero igual era muy significativo.
Y recordemos que en ese tiempo pues la mayoría de las divisas venían del café y del sector exportador agrícola. En ese tiempo no había una entrada significativa de remesas familiares, no llegaban ni al 3% del total de divisas que recibía el país y era algo pues muy limitado. Fue ya después con la guerra, en la segunda mitad de los 80, que sí, ya comenzó a recibirse remesas familiares en una mayor proporción y ya no se diga de ahí en adelante, pues verdad que ahora las remesas familiares representan casi el 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador, lo cual es enorme. Entonces el café tuvo un momento muy importante y 1986, por ejemplo, fue un año de precios buenísimos que hubo en aquel tiempo y por lo tanto eso también ayudó a compensar de alguna manera los problemas internos que tenía El Salvador de la guerra civil y le permitió al gobierno del ingeniero Duarte en ese año en particular salir a gastar más, porque recuerden que había un impuesto a la exportación de café. Los impuestos a las exportaciones de productos ya son muy escasos en el mundo, pero en ese tiempo había un impuesto a la exportación de café y entonces financiaba en gran medida también los gastos del Estado el café. Ahora después que ya termina la guerra civil y en 1992, en la cosecha 1992-1993, ahí se vuelve a dar una producción bastante significativa de 4.3 millones de quintales y 3.6 millones de quintales fueron exportados. Además, se generaba más o menos 215,000 empleos en ese tiempo, pero el precio era bastante bajo. En ese momento fue el promedio del precio de exportación de esos 3.6 millones de quintales que exportamos fue casi $61, lo cual era bastante bajo. Recordemos que después vino un periodo bastante complicado de precios muy bajos que tocaron fondo ahí a $40 más o menos. Para dar otro momento histórico fue en el 2002-2003. Ahí ya la cosecha venía bajando. Si ustedes ven, pues de 1992 con una cosecha de 4.3 millones de quintales. Y para el 2002-2003, ahí fue de 1.96, o sea, 2 millones de quintales. De un poquito más de 4 millones habíamos bajado a 2 millones de quintales. Y se perdió bastante el ímpetu de seguir con el café por los bajos precios que se dieron en todos esos años, hasta que llegamos a esta década. Por ejemplo, en el 2012 se había mantenido más o menos la cosecha, 1.7 millones de quintales, o sea, lo mismo que una década antes, digamos que había sido casi 2 millones, ahí 1.7 millones de quintales, y de eso se había exportado en el 2012-2013 1.5 millones de quintales. En ese momento se producían y se generaban más o menos 81,000 trabajos, empleos en el campo, lo cual era el café un empleador todavía muy importante, ya no eran los 215,000 empleos que había tenido en el 92-93, pero 2 décadas después todavía seguía siendo significativo con alrededor de 81,000 empleos. En ese año, en el 2012-2013, el precio sí fue un buen precio y fue un promedio del precio de exportación de casi $165. Si comparamos con precios de $60 o $40 en los que llegó en algún momento, pues eso generó que fuera significativo el efecto y que sí fuera algo positivo el impacto que tuvo en el 2013. Ahora, con los años que continuaron, ahí vino después el FICAFé y vino tratar de recuperar la producción de café y no se logró. Ahora, en la cosecha del 2018-2019, la producción fue un poco menos de 1 millón de quintales y las exportaciones fueron más o menos 600,000 quintales a un precio promedio de $139, lo cual es un precio relativamente bueno para lo que estamos viendo hoy en día, y se generó casi 50,000 empleos en la cosecha 2018-2019.
Ahora, las exportaciones del café han venido reduciéndose y en este último año, en la cosecha 2018-2019, se exportó más o menos 113 millones de dólares nada más, lo cual es una cantidad muy pequeña relativamente a otras fuentes de divisas del país. Por ejemplo, cuando comparamos con la maquila. La maquila, y ya no solo la maquila, sino todo el paquete completo, el sector textil como un todo, estamos hablando que exporta más de 2.500 millones de dólares al año y en algunos años cercanos a 3.000 millones de dólares. Si consideramos que las exportaciones totales son alrededor de 5.000 millones de dólares, entonces el sector textil ha adquirido una relevancia muy importante y el café solo ha representado en este último año el 2% del total de las exportaciones de El Salvador. Ahora, lo que vemos es que El Salvador tiene una característica de que el sector agrícola ha venido a menos, ha dejado de ser muy relevante. Por ejemplo, al año 2005, el sector agrícola representaba el 6.2% de la producción nacional y al 2018 ya solo representó el 5% de la producción nacional. Entonces sí se ve una reducción significativa si comparamos los 70s a los 2000 casi 20, ¿verdad? Entonces en esos cerca de 40, 50 años la economía salvadoreña se ha transformado. Ahora, ¿por qué el café debe ser algo a lo cual le apostemos? Porque tiene un impacto muy importante en el campo. Recordemos que el algodón desapareció del campo y solo quedó la caña de azúcar y el café. La caña de azúcar tiene su espacio para cultivarse en las zonas bajas, en las zonas costeras y por lo tanto es una fuente de recursos y de trabajo para las personas que viven en el campo y por lo tanto es algo que debe seguirse manteniendo y debe seguirse produciendo más y con mejor productividad y todo. Pero el café tiene un impacto todavía más grande. Recordemos que esto es un producto que se produce en la parte alta del país, en las montañas, en los volcanes, y tiene un impacto enorme en cuanto a la conservación del agua, porque son los bosques naturales que tiene El Salvador. El Salvador ha sido deforestado por diferentes razones, pero el café es el que sigue manteniendo esa condición de tener áreas forestales nosotros en el país, en los volcanes. Si el café desaparece de esas zonas, va a tener un impacto enorme en la erosión, primero. Segundo, en la capacidad de absorber el agua. Tercero, porque el agua en lugar de penetrar se va a ir por las laderas. Tercero, se va a sustituir el café por productos básicos, como puede ser el maíz, por ejemplo, ¿verdad? Que sí se hace y sí se produce en laderas, y eso va a ir destruyendo el medio ambiente. Entonces, lo que necesitamos es mantener los bosques de El Salvador de una manera productiva, y la mejor forma es a través del café, porque el café tiene ese impacto ecológico por un lado, que es muy positivo, y un impacto social por el otro. Cuando hablamos de 50.000 empleos, pues cuando hablamos de un sector como el sector textil, por ejemplo, estamos hablando de algo así alrededor de 80.000 empleos, o sea que, y el sector textil pues emplea a ciertas personas que son más urbanas, digamos, pero el sector café lo hace de una manera más rural. Entonces el café y el azúcar son las dos fuentes de trabajo en el campo, pero el café en toda la parte montañosa y en la parte de los volcanes y demás. Entonces, por lo tanto, se vuelve fundamental que el café se mantenga. Ahora, ¿en dónde estamos al día de hoy? Es un sector que ha venido especializándose en algunos casos hacia cafés especiales, y por el otro lado ha venido sobreviviendo de alguna manera en alguna parte
del territorio nacional. Pero tiene un problema de sobreendeudamiento, tiene un problema de que el FICAFE no resolvió ese problema, y además, como los precios se han mantenido bajos en muchos de estos años, no necesariamente en los últimos años, pero sí en los anteriores, y el precio del café está hoy alrededor de $100 el quintal, pues eso no cubre los costos de producción. Entonces, lo que se requiere es tener café de mejor calidad para poder venderlos a un mejor precio que no sea el precio de bolsa. Porque hay muchos países que producen ahora café de baja calidad, como Vietnam, por ejemplo, y hay otros países como Honduras, por ejemplo, que de producir 2 millones de quintales, cuando nosotros producíamos casi 5 millones, hoy están produciendo alrededor de entre 7 y 9 millones de quintales, mientras que nosotros estamos abajo de 1. Entonces ahí es donde hay un potencial enorme para El Salvador para hacer una recuperación del café, pero esto pasa por todo un tema financiero. Entonces, ¿qué hacer en el corto plazo? Lo primero es definir que el café debe ser una prioridad del país. Lo segundo, y eso por todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que el efecto sobre la ecología, sobre la sociedad, sobre las personas que viven en el campo, el tema de seguridad se vuelve muy importante. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, sacar la cosecha de este año. Ya hay una gran cantidad de cafetaleros que han invertido este año sus recursos y que están listos para sacar la cosecha en estos días. En noviembre, diciembre, enero se va a sacar la cosecha que hay en el país, y por lo tanto se requiere financiamiento. Ese financiamiento son más o menos $35 por quintal. Si estamos hablando de quintal oro, ¿verdad? Que son más o menos 5 quintales uva, o sea, se corta del árbol 5 quintales y se saca un quintal exportable de café oro. Entonces, lo que se necesita son $35 para un quintal oro, y si fuéramos a producir más o menos 700,000 quintales, digamos, en el país, pues estaríamos hablando de algo así como un préstamo necesario de alrededor de 25 millones. Y si nos fuéramos a un punto más bajo, de cerca de 500,000 quintales, pues estaríamos hablando algo ahí alrededor de 17, 18 millones de dólares. Entonces, no es una cantidad enorme, pero las políticas de la banca estatal, principalmente el banco hipotecario, tienen que cambiar. Hoy en día, a pesar de que alguien puede no estar endeudado, le exigen garantías extraordinarias, y eso no es posible. Ya no hablemos de los que sí están endeudados y que no tienen capacidad de dar garantías. Pero sí, la mayor garantía, obviamente, es la producción. Y además solo se desembolsa contra el café entregado. Entonces ahí no hay pierde. O sea, una vez que se entregue el café, pues ahí está la garantía de pago. Es un crédito prendario. Entonces, lo que debe de haber es un cambio en las políticas del banco hipotecario, en particular para destinar una línea de crédito que podrían dar alrededor de 20 millones de dólares, específicamente para cortar el café. Y de esa manera, entonces, apoyar el tema ecológico, ahora para que esto pueda seguir sobreviviendo y saliendo adelante, que pueda apoyar a las personas que viven del café en el campo, que puedan cortar, porque eso además tiene un efecto social importante. La gente obtiene ingresos extraordinarios en diciembre, en noviembre, cuando van a cortar, y eso les permite después sembrar su maíz, sembrar su frijol, poder sobrevivir el resto del año. Entonces, si nos enfocamos primero en cómo se cambian las políticas del banco hipotecario y del Banco de Fomento Agropecuario, cómo la superintendencia del sistema financiero también permite que se pueda dar crédito prendario sobre la base de la producción que ya está en los árboles hoy en día y que hay que cortarla, eso traería un beneficio muy importante para el país, y además no hay riesgo, porque es cuando lo cortan, el precio internacional anda más o menos ahí por $100. Eso, si le quitamos el canon de transformación, andará cerca de $40 y le queda $60. De eso paga los $35 del crédito y le quedan alrededor de $25. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es cómo se hace para que pueda comenzar a trabajar, una especie de crédito de avío para que puedan comenzar a trabajar el próximo año. Entonces, y después viene todo el tema de poder ir haciendo una renovación
de la capacidad de producción en las propiedades y que además pues se puede ir teniendo una mejor tecnología para cosechar, para que pueda subir la productividad y que en lugar de estar cosechando un promedio de 4 o 5 quintales por manzana, que se pueda pasar a producir arriba de 20 quintales por manzana. Todo eso es un cambio importante, tecnológico y financiero que debe de haber para el sector café, porque de esa manera entonces se puede beneficiar al país en cuanto que mantengamos nuestros bosques, que haya agua suficiente, que haya menos delincuencia en el campo, que las personas puedan obtener ingresos, que puedan vivir el próximo año también con los ingresos extraordinarios porque el salario mínimo ha subido fuertemente en el campo y principalmente también para la corta de café. Por lo tanto, es un ganar-ganar para el país. Ojalá que nuestras autoridades pues tomen cartas en el asunto ya, porque la cosecha ya está en los árboles, está madurando y próximamente tendrán que cortarla. Ojalá que esto pueda aportar al país y que de esa manera pues podamos tener un sector cafetalero más pujante en los próximos años y con todos los beneficios ya referidos. Gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.